Desde que tengo uso de razón, los espejos me han causado una inquietud enorme. No es una fobia en el sentido clínico, pero la simple idea de ver uno me provoca un malestar profundo, casi visceral. Siempre que podía los evitaba y cuando no tenía opción desviaba la mirada lo más rápido posible. A veces, sin embargo, no podía resistirme y echaba un vistazo fugaz, aunque fuera solo por un instante. Nunca he sabido explicar del todo por qué me sucede esto. Según mis padres, esta aversión empezó cuando yo era apenas un bebé. Cada vez que me colocaban frente a un espejo, yo rompía en llanto y hacía todo lo posible por alejarme. A los 6 años fui a terapia por primera vez. El psicólogo sugirió que quizás sufría de eisoptrofobia, el miedo a los espejos, algo que suele estar relacionado con problemas de autoestima. Pero ese no era mi caso. No es que me desagradara mi apariencia o que me sintiera inseguro. Lo que sentía iba más allá de eso. Aunque, siendo honesto, tampoco era un problema tan grande. Simplemente evitaba los espejos en la medida de lo posible, y esa incomodidad se volvió una pequeña molestia diaria, algo relativamente sencillo de ignorar. Aún así, esta persona insistió en que debía haber algo oculto, una razón escondida en lo más profundo de mi mente. Y, de hecho, sí, tenía razón, había algo, pero no era un trauma ni una inseguridad reprimida. Lo que realmente me aterraba no estaba dentro de mí, estaba al otro lado del espejo. Sin darme cuenta, eso era lo que hacía que mis manos sudaran, lo que provocaba ese cosquilleo inquietante en mi nuca y los escalofríos que me recorrían la columna vertebral. Era ella, esa mujer. Y siempre había estado ahí. La vi por primera vez de forma clara al menos hace 4 meses, el día que mi vida cambió para siempre. Ese día comenzó como cualquier otro. Volví de la escuela, satisfecho con mis notas en los exámenes y emocionado por las vacaciones que ya se asomaban. Al llegar a casa calenté la comida que mi madre había dejado en la mesa y me acomodé frente a la televisión mientras comía. No había nadie más en casa, pues yo era el primero en llegar. Todo transcurría con la misma monotonía de siempre. Todo estaba en su lugar. Todo, hasta que terminé de comer y fui al baño para cepillarme los dientes. Como siempre, entré bajando la vista, enfocándome únicamente en mi cepillo y en la pasta dental. Sin embargo, de pronto sentí uno de esos cosquilleos, uno de los que siempre me hacían observar brevemente al espejo. Traté de ignorarlo, pero la sensación creció, y mientras me enjuagaba la boca, levanté la mirada apenas por un momento. Ese fue uno de los errores más grandes de toda mi vida. Al hacerlo, mi cuerpo dio un brinco involuntario, mientras un espasmo helado me envolvió por unos momentos. Había visto algo, o mejor dicho, a alguien, justo detrás de mí. Me giré de inmediato y noté que no había nadie. El baño estaba vacío. Me cuesta mucho describir el terror que me paralizó en ese momento. Mi corazón latía frenéticamente, mis manos sudaban, mis piernas temblaban. Una lluvia de pensamientos inundó mi mente. Eran palabras que me estaban diciendo a mí mismo, tratando de convencerme de que todo había sido fruto de mi imaginación, un resultado de los años que había sufrido ese miedo. Pero necesitaba mirar, necesitaba volver la vista al frente y comprobarlo. Vamos, ya no eres un niño, ya no creemos en estas cosas, pensé. Pero mi cuerpo no me respondía, como si estuviera consciente del peligro e intentara advertirme. Sin embargo, yo me obligué a mirar. Y la mayor pesadilla de todos los que alguna vez hemos visto algo extraño se hizo presente. Esta figura seguía ahí, inmóvil, estoica, justo detrás de mí y mirándome fijamente. Era una mujer. Su aspecto era profundamente perturbador, aunque quizás esa impresión inicial se debía al terror que me estaba dominando. Su cabello, largo y enmarañado, caía en mechones desordenados, como si llevara años sin tocar un peine. Su piel era pálida y cerúlea, como la de un cadáver, con un extraño matiz azulado que parecía antinatural. Llevaba una blusa blanca manchada de suciedad y una falda media pierna que compartía el mismo aire descuidado.
Claramente su vestimenta era de otra época, lo cual le daba una imagen más inquietante, como si estuviera atrapada en algún lugar más allá del tiempo. Era una persona adulta, o al menos eso me parecía, pues calcular su edad era casi imposible. Su presencia distorsionaba cualquier juicio, pero parecía alguien de entre unos 30 y 40 años, o al menos alguien que alguna vez había tenido esa edad. Tras ver que seguía ahí, sentí un hueco en mi estómago, como si hubiera recibido un fuerte puñetazo, y finalmente reaccioné. Salí corriendo del baño y no me detuve hasta que estaba fuera de la casa. En cada paso que di, solamente podía imaginar una sola cosa: a esta mujer justo detrás de mí, con los brazos extendidos, a punto de atraparme. Pero miré atrás y, para mi alivio, aunque fuera momentáneo, no había nadie persiguiéndome. Me detuve en la calle, respirando con dificultad. La puerta de la casa estaba completamente abierta, pero detrás del umbral no había nada ni nadie. Los segundos pasaron, después 2 minutos, y yo seguí ahí, de pie, mirando hacia mi casa, hacia las ventanas, esperando ver alguna señal de esta mujer. Nada ocurrió. Aún así decidí que lo mejor sería quedarme fuera, esperando a mi hermano, por lo que caminé hacia el costado de la casa, justo donde el árbol de mis vecinos proyectaba una enorme sombra que me hizo sentir cobijado. Un rato después, mi hermano llegó caminando por la banqueta. Al verme se quitó los auriculares y me preguntó qué estaba haciendo ahí. Sinceramente dudé en decirle lo que había visto, pero él siempre había sido bastante comprensivo conmigo, especialmente con mi miedo. A veces incluso para mí era más fácil hablar con él que con mamá o papá. Así que empecé a contarle, pero las palabras me salían atropelladas, tratando sin éxito de darle sentido a lo ocurrido. Él en todo momento me escuchó atentamente, y cuando terminé de hablar, puso su mano en mi hombro y me dijo: «Está bien, hermano, vamos a entrar a casa, iré a revisar». Sentí alivio y caminé detrás de él. Ambos entramos y yo me quedé a un lado de la sala, mientras él, todavía con la mochila en su espalda, caminó por el pasillo y entró al baño. Después de unos segundos salió. Su mirada lo decía todo. No había visto absolutamente nada. «No me crees, ¿verdad?», le dije en voz baja. «Sí, sí te creo. Creo que viste algo, solo que no estoy seguro de por qué lo viste. Tal vez sea hora de que retomes la terapia, hermanito». Sus palabras se clavaron como dagas en mi pecho. Estaba siendo razonable, eso es verdad, pero muy en el fondo yo sabía que de alguna manera lo que estaba diciendo es que yo había imaginado todo. Sentí que incluso me miraba como las personas ven a una persona loca en la calle, con una mezcla de lástima y miedo. Sin embargo, solamente le contesté: «Sí, tal vez», y después caminé hacia mi habitación, cerrando la puerta detrás de mí. No me creyó. Nadie me creería. Me acosté en la cama, sintiendo cómo el miedo se desvanecía lentamente. No desaparecía por completo, pero ya no me aplastaba como antes. En parte porque una duda comenzaba a arraigarse en mi mente. ¿Y si mi hermano tenía razón? ¿Y si realmente lo había imaginado? No estaba seguro, pero tampoco quería averiguarlo en ese momento. Horas más tarde, mamá tocó la puerta de mi habitación antes de entrar. Me saludó con una sonrisa tranquila y me preguntó si todo estaba bien. Supongo que vio mi expresión o notó algo en mí. Yo le respondí que sí, que estaba bien. Mamá me sostuvo la mirada por unos segundos antes de asentir. «Bien, te llamaré cuando la comida esté lista. ¿Ya tienes hambre?» «No, mamá, todavía no, gracias», le contesté. El resto del día evité conscientemente cualquier espejo o superficie que pudiera reflejarme. Sabía exactamente dónde estaban todos en la casa, así que no fue difícil esquivarlos. Esa noche, aunque mi mente se mantuvo dando vueltas sobre el asunto, finalmente logré dormir. Por la mañana, durante unos breves minutos, olvidé por completo lo que había pasado. Me levanté, caminé hacia la puerta y salí al pasillo, tallándome los ojos mientras me dirigía a la cocina. Me serví un vaso de agua y casi de forma automática me encaminé hacia el baño. Hasta ese momento no había pensado ni una sola vez en esa mujer. No fue sino hasta que puse un pie dentro del baño
que el recuerdo me golpeó de lleno. Pero ya estaba ahí, dentro, y el espejo estaba justo a mi derecha. Me congelé. Podía ver en el rabillo del ojo mi reflejo. Las sensaciones del día anterior regresaron, apoderándose rápidamente de mí. Sin embargo, esa pequeña voz en mi cabeza estaba insistiendo: no hay nada, todo fue tu imaginación. Pero esta vez no me atreví a comprobarlo. Me giré rápidamente a la izquierda y salí del baño a toda prisa. En el pasillo me encontré con papá. Él me saludó y después entró al baño, cerrando la puerta tras de sí. Segundos después, escuché cómo la puerta se abría de nuevo. Me acerqué y vi a papá, que estaba frente al espejo, lavándose las manos y la cara, mientras me preguntaba casualmente por los exámenes. Titubeante, le dije que todo había salido bien. Él me miró por encima del hombro y dijo: ¿estás seguro?, con una ligera nota de duda en su voz. Sí, papá, respondí, pero mi mente estaba fija en otra cosa. Me debatía internamente sobre si debía acercarme y mirar al espejo. Si lo hacía, lo más probable es que no habría nada más que papá y yo, y eso pensé que me daría algo de paz. Tal vez finalmente podría convencerme de que aquella mujer realmente no estaba ahí, si es que alguna vez lo estuvo. Finalmente decidí hacerlo y me acerqué lentamente. Me asomé mientras pretendía estar buscando algo en el lavamanos, y entonces mis ojos se abrieron como platos. Sentí de inmediato un nudo formándose en mi garganta y de nuevo el sudor frío me empezó a empapar. Ahí estaba, de pie, detrás de papá, observándome. Su cabello seguía desaliñado, su piel pálida y mortecina. Tenía puesta la misma ropa sucia y envejecida. Pero esta vez había algo diferente, algo que me aterró hasta el núcleo de mi cuerpo. Esta mujer estaba de pie, con el brazo extendido hacia el frente, señalándome directamente.